Cuando las personas llegan a terapia están obsesionadas con todas las características acerca del problema que los trae al consultorio. Para Michael White y David Epson, una historia saturada del problema ejerce una poderosa influencia en la percepción del mismo. Para la terapia narrativa, la historia saturada del problema limita las perspectivas y todo significado positivo, excluye nuevas posibilidades y elimina todo hilo de esperanza. En vez de abordar los problemas como síntomas de disfunciones ocultas, los terapeutas narrativos nos centramos en experiencias de vida que las personas suelen preferir. Así podemos ver que la historia saturada del problema está rodeada por las expectativas normativas sobre cómo las personas deben relacionarse o comportarse y sobre cuáles deben de ser sus creencias. Mientras se examinan los efectos de una historia saturada del problema, se buscan y descubren a la vez excepciones a la influencia del problema. Estas excepciones, momentos sorprendentes o resultados excepcionales consisten en pensamientos, motivaciones, intenciones, sentimientos o acciones que se contradicen con la historia saturada del problema. Entremezclada con los hechos y las disrupciones que se oponen a la historia saturada del problema, se encuentran ocultas las historias alternativas. Estas historias reflejan la riqueza de sus vidas, describen la forma en que prefieren que se les conozca. Estas desarrollan una visión alternativa que contrasta con la línea problemática de los consultantes. Rosenwald y Ackberg plantean en 1992 que cuando las familias llegan a la terapia suelen estar muy dominadas de los relatos colmados de problemas, los cuales están muy influidos por supuestos socioculturales. La misma relación compleja que existe entre una familia y un problema se da entre este y las fuerzas sociales más amplias. Estas fuerzas pueden ser externas a la familia o estar interiorizadas en ella. Es importante seguir en la pista el contexto social en el que se produce un problema, para que no caigamos en la ingenuidad de suponer que el problema se basa exclusivamente en el individuo o en la familia, cuando hay en juego otros factores. Las historias saturadas del problema anidan en supuestos sociales, culturales, económicos y de género, sobre los roles y las conductas. Por esto, indagamos en estos factores y procuramos ser conscientes de cómo afectan a los diferentes miembros de la familia. Como terapeutas, raramente nos detenemos a pensar cómo las predisposiciones y los estereotipos socioculturales configuran nuestros relatos y cómo nos impulsan a adoptar un punto de vista particular, a seleccionar como importantes unos hechos y a otorgar significado a ciertas experiencias mientras ignoramos otras. Para la narrativa, la decisión de separar los problemas de las identidades de las personas nos lleva a conversar mediante varias metáforas de exteriorización, y a medida que emergen las diferentes características y efectos sobre la dinámica de esta relación, nos permitimos entonces darle un nombre y discutir su influencia de forma reflexiva. Pero, ¿cómo trabajar terapia narrativa con niños? ¿Los tratamos como adultos chiquitos y los sentamos en un sillón a hablar sobre nuevas historias al margen del problema? Al respecto, Jerome Bruner, en 1986 y en 1990, nos daba una pista. Para él, las metáforas narrativas sirven para comprender la predisposición del ser humano a organizar mentalmente sus experiencias en forma de historias. Pero, ¿cómo generamos nuevas historias con los niños? Michael White y David Epson nos dan una serie de recomendaciones para trabajar con niños mediante la terapia narrativa. Ir a terapia puede ser algo muy serio y estricto, pero con los niños nos conviene ser más lúdicos. Válete de tu imaginación. Por ejemplo, imagina que los problemas son un grupo de criaturas adultas y amargadas cuyo principal objetivo es jugarte bromas y afectar tu vida. Invita al niño a utilizar su imaginación para descubrir eso que le causa tanto malestar. En terapia es común que el terapeuta y la familia empiecen la conversación hablando sobre la situación problemática, pero para la terapia narrativa infantil, lo prudente quizás es empezar invitando a que se hable del niño, es decir, de nuestro consultante, pero sin mencionar el problema. Queremos conocerle a él, y si es posible queremos que el niño hable de sí mismo, qué le gusta, qué no, qué le hace sentirse feliz, qué le hace sentirse raro o incómodo. Desde luego, como se trata de un planteamiento poco tradicional, debemos plantearlo previamente a los padres y pedir su consentimiento. Es importante señalar a la familia y a los padres que no intentamos ignorar sus preocupaciones y las quejas acerca del problema y de lo que éste provoca. De hecho, las respetamos y no les restamos importancia. Es solo que en la terapia narrativa
Intentamos que las conversaciones aborden el problema de una forma en la que éste quede separado de la identidad del niño, pero sin ignorarlo. Llegar a conocer al niño al margen del problema nos abre las puertas a muchas posibilidades. Puede proporcionarnos las coordenadas para seguir una línea de trabajo y así situarnos con el niño ante una aventura lúdica hacia el cambio. Con el conocimiento específico de sus intereses y habilidades, sabemos qué puede aportar el niño que se pueda oponer al problema. Tomando en cuenta estas recomendaciones, entonces, ¿cómo podemos plantear nuestra sesión de terapia narrativa con niños? La psicóloga Tomoko Yashiro, que lleva años trabajando en el tema, nos muestra el camino con su particular propuesta Recordar quién eres, como una de las metáforas que más ha realizado en su práctica con los consultantes. La maestra Tomoko comenta: tengo preferencia por el tipo de procesos en el que las personas tienen la sensación de recordar quiénes han sido siempre, en lugar de cambiar su personalidad para ser mejores personas que antes. En su libro Práctica de terapia narrativa para niños y sus familias, saberes, juegos e imaginación, la maestra plantea un proceso de reautoría en donde a través de listas, juegos y dibujos trabaja con los niños en aquello que les causa dificultades. ¿Cómo llevamos el recurso de la maestra Tomoko a la práctica? En 4 sencillos pasos. Paso 1. ¿Cómo es el problema? Paso 2. ¿Cuál es la influencia del problema? Paso 3. ¿Qué se ha hecho en contra del problema? Y paso 4. Reúne los recursos de los niños. Cuando los niños se enfrentan con sus problemas, parece que experimentan muchas dudas e inseguridades sobre quiénes son ellos mismos. Aquí conviene preguntarle a los niños: ¿cómo es eso que te molesta? ¿Qué te hace? ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Tiene un nombre? ¿En qué momentos aparece? En narrativa, esto se conoce como externalización. Con el problema identificado y separado del niño, preguntaremos ahora: ¿qué te hace? ¿Cómo te afecta? ¿Qué cosas has dejado de hacer por culpa de él? ¿Cómo afecta a tu familia? De esta manera, identificamos los efectos que este problema ha tenido en la vida de los niños y ellos podrán ver todo de lo que el problema es responsable. Los niños enfrentan sus problemas de múltiples formas y cuando ya no pueden hacerlo solos, suelen convertirse en enormes problemas. En este punto, necesitamos saber qué acciones y planes en contra del problema ha hecho el niño, a quién ha recurrido, cómo lo solucionó antes, cómo logró ganarle la jugada. En este punto, identificamos recursos puestos en marcha por el niño y la familia para salir adelante. Una forma para construir una historia alternativa es contrastar las cualidades, habilidades y conocimientos del niño con las características del problema. Aquí hay que devolver los recursos visibilizados durante el proceso terapéutico. Al trabajar con niños, ayuda mucho dirigir la mirada hacia las cosas que ellos han hecho por sí mismos. Por ejemplo, el proteger sus vidas, lo cual hace notar que los problemas no han existido siempre y que ellos mismos pueden hacerles frente y ganarles la batalla. En la terapia narrativa existen muchas herramientas que nos permiten trabajar con las historias de los consultantes, pero no hay nada escrito. La práctica nos enfrenta a la realidad y para el caso de trabajo con niños, la flexibilidad será sin duda la mayor herramienta con la que se podrá contar. Mi nombre es Josué Cruz, terapeuta narrativo. Hasta luego.